Vamos a empezar con un estudio bíblico, así se puede decir, de los personajes de toda la Biblia, y vamos a estar analizándolos, vamos a estar leyendo la palabra de Dios, y sabemos que va a ser un tiempo de mucha bendición. Vamos a esperar un momentito más a ver quién se conecta. Sabemos que es muy temprano. Pero bueno, ¿Por qué pensamos tan temprano? para iniciar bien el día. Sí, porque tu mente está en blanco. Exacto. Iniciar tan temprano provoca que tu mente esté enfocada, que no tengas tiempo de haberla llenado de tantas cosas en el transcurso del día, como malas noticias o preocupación o afán. La palabra dice, ¿no? Temprano yo te buscaré. ¿Por qué? ¿Por qué de temprano? ¿Por qué de madrugada? Porque tu mente está completamente limpia, lista para recibir la palabra, lista para encontrar con Dios. Entonces vamos a iniciar orando. Sí. Hola Liz, buenos días. Padre, te damos gracias por este bello día. Gracias, Señor, porque hoy tu misericordia es nueva. Gracias porque eres bueno, Señor. Ponemos en tus manos este momento, Señor, que sea de bendición para cada persona que lo va a ver, Señor, que seas tú llegando a cada corazón, que seas tú, Señor, bendiciendo a cada familia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Padre, te damos gracias. Ponemos este día en tus manos, declaramos tu favor, tu misericordia, declaramos que tú tienes preparado para nosotros cosas tan extraordinarias que aún ni nosotros entendemos, y que esta temporada está provocando que tú nos reveles lo que ha de venir, Dios, y que entre más nos presionen, más nos vamos a multiplicar. Amén y amén. ¿Qué te parece, Moisés? ¿Cuál es tu personaje favorito de la Biblia? José. ¿Por qué? Porque a pesar de todo lo que le pasó, siguió con su fe firme y vio la mano de Dios hasta el final. A pesar de que le fue muy mal, Dios siempre estuvo. ¿Y tú crees que José nunca tuvo miedo? Sí, claro, yo sé que tuvo miedo. Hay un libro que tú leíste que dice que José pues en el desierto, como esclavo, o sea, se deshidrató de tal manera que la lengua se le pegó en el paladar. A cualquiera pues le puede dar miedo en esa circunstancia. Lo que queremos hacer es analizar las cosas bajo un enfoque más práctico, más real. A veces leemos la Biblia, después no puedes comentar. Es que no sé. Luego lo vas a explicar. Hola Ceci, buenos días. Leemos la Biblia de una manera tan práctica y tan rápida que no analizamos el contexto. A veces de un versículo a otro ya pasaron 40 años. De un momento a otro ya pasaron 50 años. Entonces, dentro de ese tiempo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué eventos ocurrieron? ¿Qué contexto estábamos? A un pastor al cual amamos mucho y bendecimos mucho es el pastor Helio. Siempre me enseñó sobre la capacidad de la interpretación por medio de la hermenéutica, es decir, profundizar en la palabra, porque dentro de la palabra hay un mensaje escondido, listo a ser revelado para su pueblo. Y no necesariamente es que esté ahí escondido y tengas que estudiar, no, sino que tenemos que leer preguntándonos y generando esa intriga en nuestra propia vida, decir, ok, ¿qué fue lo que pasó en este tiempo? ¿Contra qué se estaba enfrentando? El personaje favorito de mi esposa es José. El mío, en lo personal, es Jacob. Jacob es uno de los hombres que a mí me impacta más por todo el proceso, por toda la situación que vivió, por la presión a un familiar de a pesar de no ser el primogénito, nacer con el espíritu de querer arrebatar la primogenitura.
Entonces, dentro del contexto, una de las cosas más importantes era el primogénito. Entonces, Jacob logra no robarle. Muchas veces he escuchado es que le robó la primogenitura. No. Jacob fue astuto. Jacob se la compró a Esaú y le dijo, mira, tú tienes hambre de lentejas todavía, de frijoles, si son los frijoles, tienes que probar los frijoles de mi mamá, porque los frijoles de mi mamá buenos días, suegrita. Lo valdrían. Pero no, él aprovechó la crisis de alguien más. No es que, sí fue oportunista, por supuesto que fue oportunista, pero no le robó, le pagó. Que él con ligereza, él hubiera soltado lo que Dios le había prometido es completamente diferente. Entonces siempre me ha gustado leer los contextos y entender qué estaba pasando. Y en esta temporada de crisis, entre comillas, de pandemia, de preocupación, de afán, quiero hablarte de Moisés. ¿Por qué de Moisés? Porque Moisés nace en un contexto social muy complicado, en un contexto donde el nombre de Dios se había olvidado. Entonces vamos a ir un poquito para atrás. ¿Quién es Moisés? Moisés es hijo de Leví, que se casó con una mujer de la misma tribu. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en este tiempo? Vamos a ir un poquito al prefe de mi esposa, José. ¿Qué pasó con José? Platícanos un poquito. Pues José es hijo de Jacob. Ajá. ¿Cierto? Fue vendido como esclavo porque dio a conocer sueños que Dios le dio. Sus hermanos le tuvieron envidia y primero lo pusieron como en una zanja, en un pozo, y de ahí decidieron que lo iban a vender como esclavo, que era mejor venderlo a matarlo. Después que fue puesto como esclavo, vendido, fue a casa de Potifar, ahí fue sirviente. Y en toda la escritura dice que Dios estaba con él. Entonces mientras estuvo en casa de Potifar, Dios le bendijo y fue el mejor. Después la esposa de Potifar como que lo acosa, lo cachan ahí sin ropa, que se andaba yendo, lo meten a la cárcel y en la cárcel también prosperó. Después de estar en la cárcel, le interpreta los sueños al copero y no me acuerdo el otro, pero bueno, les interpreta el sueño y le dice a uno de ellos: cuando estés allá con el rey, porque sé que vas a continuar con el faraón, acuérdate de mí. Entonces, en un tiempo después, el faraón tiene un sueño que necesita que lo interpreten. Creo que fue el copero el que le dice: bueno, yo conozco a alguien que es buenísimo para interpretar sueños. Y le dice: pues entonces mándalo a llamar. Mandan llamar a José. José interpreta los sueños y los 7 años de vacas gordas, 7 años de vacas flacas. Y entonces pues ahí es como Dios pone a José abajito de Faraón, ¿no? Le da toda la autoridad, le da un anillo que le hace tener autoridad delante de todos. Es decir, que el pueblo, o en este caso Moisés, venían de una descendencia que había sido honrada por Dios y que habían encontrado favor en el pueblo de Egipto. Entonces muere José, muere la generación, muere primero Israel, que es el nombre nuevo que le da Dios a Jacob, pero siempre Dios sigue hablando: soy Dios de Jacob, es decir, de la peor versión de Israel, del peor momento, de la peor circunstancia, yo sigo siendo Dios. Entonces, al ser Israel, recupera a su hijo José y pasa toda esta situación, se van a vivir y a recibir de los beneficios que él había obtenido por el favor que Dios le había dado en el pueblo. Ojo con esto, él siguió haciendo lo que tenía que hacer.
En tiempo de crisis no podemos quedarnos estáticos, tenemos que seguir haciendo lo que nos toca hacer y buscar estrategias. Él, si estuvo en la casa de Potifar, todo lo que hacía era bendecido. Aún en la cárcel, todo lo que hacía logró bendecir a todos los que estaban en la cárcel. Yo siempre he dicho, tal vez nunca conoció al de la celda 2A, pero el simple hecho de que José hubiese estado ahí fue bendecido. Tal vez tú no te des cuenta cuántas personas están siendo bendecidas a tu alrededor, pero el simple hecho de que tú estés en casa, de que estés compartiendo estos videos, de que estés compartiendo estos momentos con nosotros, muchas personas están siendo bendecidas a nuestro alrededor, recibiendo palabras de esperanza, entendiendo que José, Moisés, Abraham, Isaac, cada uno de ellos eran personas sin superpoderes, personas comunes, con personas con pasiones, personas con dudas, personas que se equivocaban, personas que aún tartamudeaban a pesar de dominar ya un lenguaje. Entonces, entendiendo todo este contexto, José, siendo la mano derecha del faraón que lo ayuda a interpretar un tiempo de crisis y le dice, ok, ya tuvimos vacas gordas, viene un tiempo de vacas flacas y hay que administrar correctamente porque viene un tiempo difícil. Es decir, si a veces nosotros supiéramos los conflictos que vienen en un futuro, nos prepararíamos. Aunque hay situaciones que ya más o menos yo le decía a mi esposa, conoces al gigante que viene, entonces ya sabes cómo prepararte para recibir a ese gigante. Pero cuando no sabes qué gigante viene, no sabemos cómo prepararnos. Entonces, Dios le da la revelación a José de que viene un tiempo difícil y él le ayuda al faraón a administrar todo y logra hacer que el pueblo prospere. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muere el faraón, muere José. Pasa otra generación, vuelve a nacer otro faraón, vuelve a morir otra generación y pasan hasta la tercera generación. Es cuando el pueblo vuelve a clamar a Dios. Y eso lo encontramos en Éxodo 8. Te voy a invitar a que esta mañana tengas un cuaderno a la mano, tengas tu Biblia. Este tiempo lo queremos hacer más interactivo, no es domingo, no es una prédica, queremos hacer más un análisis y dialogarlo y platicarlo junto con ustedes, así que va a ser muy padre. En Éxodo, primera de Éxodo, capítulo 1, versículo 8, vamos a empezar desde el 6. José y sus hermanos y todos los de esa generación murieron. Pero como los israelitas tenían muchos hijos, se multiplicaron de tal manera a que llegaron a ser muy poderosos. El país estaba lleno de ellos. Es decir, el tronco que era José y los hermanos muere, pero el árbol siguió creciendo y algunas ramas con hojas no sabían de dónde provenían, pero sabían que su simiente estaba en Dios. Ellos se volvieron poderosos gracias al pacto que Dios había hecho con José y aún con Jacob. Entonces, ¿qué pasa? Más tarde hubo un nuevo rey en Egipto que no había conocido a José y que le dijo a su pueblo, miren, el pueblo de los israelitas es más numeroso y más poderoso que nosotros. Así que debemos tramar algo para impedir que se sigan aumentando. Porque puede ser que en caso de guerra se pongan de parte de nuestros enemigos para pelear contra nosotros y se vayan del país. Voy a volver atrás. Mira al pueblo de Israel. Es más poderoso y más numeroso que nosotros. Entonces, ¿quién era más poderoso? Israel. Eran muchos más. Y cuando más los oprimían, más crecían. Primero, ¿qué pasa ahí? Nosotros somos más poderosos de la crisis que estamos viviendo. Nosotros somos más capaces de adaptarnos a la situación que estamos viviendo y salir adelante, pero tal vez no nos damos cuenta. Si realmente utilizáramos todo nuestro potencial, podríamos cambiar tantas cosas.
tantas cosas que hay a nuestro alrededor, tantos conflictos, tantas situaciones, ¿no? Pero a veces no estamos tan conscientes del potencial que tenemos. Por eso los egipcios tuvieron como esa sagacidad, es decir, iban un paso adelante. Y el rey de ese tiempo alcanzó a decir, oye, espérame, ese pueblo que no sé de dónde provino, ese pueblo que cuando yo estuve aquí, ellos ya estaban aquí, están creciendo, pero no son egipcios, o sea, no provienen de nuestra línea. Entonces tenemos que hacer algo para que no se vayan, porque tampoco fue, oye, hay que sacarlos de acá. No, hay que hacer algo para que ellos no se pongan en nuestra contra, y vamos a hacer que se queden y empiecen a servirnos. Por eso los egipcios pusieron capataces encargados de someter a los israelitas a trabajos muy duros. Les hicieron construir las ciudades de Pitón y Ramsés que el faraón rey de Egipto usaba para almacenar provisiones. Pero mientras más los maltrataban, más aumentaban. Así que los egipcios tenían mucho miedo. Si aquí hay algo que aprenderle a los egipcios, es que no se detuvieron, sea como sea. Ellos tenían miedo del pueblo, pero no fue así como tengo miedo y me someto. No, tengo miedo y pongo más trabajo y actúo. Y empezó a actuar sobre el pueblo de Israel. Entonces empezó a poner cargas. Imagínate que tú eres de la tribu de Leví y estás viviendo todo eso. Lo menos que quieres es que tu hijo o tus hijos nazcan bajo ese contexto social. Ahora, vuelvo a lo mismo. Leemos, yo siempre hago la referencia, ¿no?, del tiempo de la revolución o de la independencia, más bien. Me imagino en el momento que logramos la independencia, que este conflicto se acaba, todos me los imagino en una cantina de paso, celebrando que son independientes. Y ahí está Adelita, que no es de la independencia, pero ahí está Adelita bailando con otro, y así está como todo muy padre y todos felices, volando rebozos y sombreros. Aquello es una fiesta, por fin somos independientes, lo hemos logrado, logramos zafarnos de los españoles y estamos nosotros solos, ¿no? Independientes. Y me imagino a aquel observador sentado viendo la escena, levantándose y diciendo, tengo unas palabras para ustedes. Adelante. Hermanos, hermanas, somos independientes. ¡Ay, gritadero, la fiesta! Solo tengo una pregunta. ¿Y ahora? ¿Qué sigue? ¿Y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué sigue? José y toda una generación luchó por ese puesto, pero la generación que sigue no visualizó lo que su padre había hecho, lo que su abuelo se había esforzado, y lo perdieron. ¿Cuántas veces nos ha pasado así? Queremos estar fuera de casa y ya me quiero ir porque ya soy niño grande y ya soy niño independiente, y me voy, y mi primera noche, ¿qué hago? Nada. Entonces muchas veces estamos corriendo tras de un espejismo sin darnos cuenta y aprovechar la plataforma que ya tenemos, y nos volvemos esclavos de nuestro trabajo. ¿Por qué? Bien sencillo, porque ya no vivimos, solo sobrevivimos. Nos levantamos diciendo, con que hoy no haya un problema, con que hoy salgamos, no, disfrutemos. ¿Por qué? Porque los egipcios pusieron cargas en los israelitas y eso provocó que ellos se amargaran. Sigue diciendo, los egipcios esclavizaron cruelmente a los israelitas, les amargaron la vida, sometiéndolos al rudo trabajo, lodo y hacer adobes, y de atender a todos los trabajos del campo. Es decir, estaban haciendo lo que el pueblo egipcio no quería hacer. En todo esto los israelitas eran tratados con crueldad. Además, el rey de Egipto habló a Cifra y a Púa, que eran partes hebreas, y les dijo, parte favorita, sí, cuando atiendan a las hebreas en su parto, ojo con esto, cuando atiendan a los hebreos, estoy leyendo Dios habla hoy. Es Éxodo 1, va como en el 16. 17. 17. Ajá. Sí. No es cierto. No, 16. 16. Después de leerlo en tu Biblia es lo mismo, solo con palabras más terrenales. Cuando atiendas a las hebreas en sus partos, observa el sexo del recién nacido. Si es niña, déjala vivir. Pero si es niño,
mátenlo. Sin embargo, las parteras tuvieron temor de Dios y no hicieron lo que el rey de Egipto les había ordenado, sino que dejaron vivir a los niños. Entonces el rey de Egipto mandó llamar y les dijo: ¿por qué han dejado vivir a los niños? Y las mujeres hebreas, que no son egipcias, le contestaron: al contrario, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, contestaron ellas. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Al contrario, son muy robustas. Fíjate con esto, son muy robustas y dan a luz antes de que nosotros lleguemos a atenderlas. Entonces, aún el tema del nacimiento es diferente, depende del cuerpo de la mujer. Son muchas características que dentro del contexto ellas pudieron utilizar para decir: espérame, es que los niños nacen antes de que nosotros lleguemos, y cuando nosotros llegamos, pues ya nació y ya no está, y ya no logramos hacer nada, ¿no? De esta manera, el pueblo de Israel seguía creciendo en número y cada vez se hacían más poderosos. Hay una parte en el versículo 20 que dice, despuesito que, dice: pero las mujeres hebreas no son como las egipcias, que son más robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Hizo bien a las parteras. Hizo bien a las parteras. Así como las parteras tuvieron temor de Dios, Él las favoreció y les concedió una familia numerosa. Es decir, no solamente encontraron favor sobre Dios, sino que Dios hizo una familia numerosa. Recuerda que estamos en un tiempo donde el pueblo era pequeño y necesitaba multiplicarse. Tal vez ahorita alguien pensó: no, gracias, que Dios no me haga una familia muy numerosa. Con 2, con 3 estoy bien, porque la sociedad ha cambiado. Mira, vamos a hacer una actividad bien sencilla. Piensa, mamá o papá, tu mamá o papá, ¿quién tiene más hijos? ¿De parte de mamá o de parte de papá? O en tus abuelos, ¿quién tiene más hermanos? De parte de mi casa, mi mamá es la que tiene más hermanos. Eran familias, si no mal recuerdo, eran familias de 7, 10, 11, 2 hermanos. En la casa de mi esposa son 9 hermanos. O sea, son familias extremadamente grandes. Si a nosotros nos preguntas cuántos hijos queríamos tener, 2. No queremos tener más. Si le preguntas a alguien de esta generación cuántos hijos deseas tener, va a pensar 3 en pequeños. 3 ha sido como el máximo, ha sido como la media que hemos encontrado de 3. ¿Por qué? Porque les puedo ofrecer tiempo, les puedo ofrecer finanzas, les puedo ofrecer lo que yo no tuve. Inconscientemente queremos darle a nuestra familia lo que nosotros no tuvimos acceso, que es como una espada de doble filo. Porque si tal vez a nosotros nos dieron estudios en una escuela privada, nosotros vamos a querer darles estudios a nuestras hijas en una escuela privada. Claro. Pero tal vez yo quería escuela privada y carro y no me pudieron dar carro. Entonces tal vez a mis hijas yo les quiero dar escuela privada y carro. Y que eso los va a llevar a poder socializar en otro contexto. Entonces donde ellas van a querer tener un carro del año y estudios en una escuela privada. Tal vez yo no les puedo dar un carro del año, que se los voy a dar en el nombre de Jesús. Pero ellas van a aspirar lo que no lograron tener, dárselo a sus hijos. Y tal vez sus hijos en el contexto social en el que viven están en una mejor escuela, con un carro del año, y viven con alguien que tiene un yate. ¿Qué van a querer darle a sus hijos? Exactamente lo mismo que ellos no pudieron tener. Entonces tenemos una mentalidad ahí medio rara de querer siempre dar lo que no pudimos obtener nosotros, cuando cada quien vive temporadas diferentes y nos adaptamos conforme a la temporada que estábamos viviendo. Tenemos que llevar nuestra visión más allá de lo que el éxito en lo material está. La mayor sabiduría se encuentra en nuestra mente y en lo que Dios ha vertido en nuestras vidas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó?
De esta manera el pueblo de Israel seguía creciendo en gran número y cada vez se hacía más poderoso. Además, como las parteras de ahí, el faraón por su parte ordenó a su pueblo: echen al río a todos los niños hebreos que nazcan, pero a las niñas déjenlas vivir. Y ahí entramos a lo más interesante. Entra en escena Moisés. Un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu, la cual quedó embarazada y tuvo un hijo. Al ver ella que era un niño hermoso, lo escondió durante 3 meses. Fíjate que el gobierno te está siguiendo. El gobierno te dice: ya no puedes tener hijos. Y nace. Esconde un bebé 3 meses. Si nosotros no podemos a veces esconder a nuestras niñas 10 minutos. ¿A qué me refiero? Porque están gritando, están corriendo por la casa, están llorando, están pidiendo y no se entretienen, no las entretienes. Ahora imagínate guardar, esconder a un niño 3 meses. Que no haga ruido o que no sepan que nació un bebé ahí. Entonces imagínate qué complejo es esconderlo durante 3 meses. Pero no pudieron tenerlo escondido por más tiempo. Así que tomó un canastillo de junco, le tapó todas las rendijas con asfalto natural y brea para que no entrara agua. Y luego puso al niño dentro del canastillo y lo dejó entre los juncos a la orilla del río Nilo. Además, le dijo a una hermana del niño que se quedara a cierta distancia y que estuviera al tanto de lo que pasara con él. Yo no imagino la impotencia de la mamá. Oye, lo leemos y decimos: wow. Pero yo no imagino la impotencia. El estrés, la tristeza de entregar a tu hijo así, ponerlo en un río. O sea, lo que el pueblo de Israel estaba viviendo en esta temporada era demasiada opresión. Punto número 1. El enemigo va a querer robarte lo que Dios te ha dado. ¿Cómo? Llenándote de cargas y cambiando lo que es una bendición en algo que te estresa, en algo que te preocupa, en algo que te afana. Y esta presión va a provocar que quieras dejar ir lo que Dios ha puesto en tus manos. Yo tenía una predicación que me gusta mucho predicar. La voy a predicar otra vez pronto. Me gusta. Aún Dios tiene para mí aún lo que dejé de esperar. Y me gusta hablar de la mujer que conoce Eliseo, la tsunamita, que cubren a Eliseo y le hacen un cuarto y vive ahí con ellos, y padrísimo. Y Eliseo está agradecido y le dice a Jesse, ¿qué puedo hacer por esta mujer? Y la mujer dice: no me hace falta nada. Y a veces así somos nosotros: no, estoy bien, no me hace falta nada, estoy al 100. Pero hay cosas en nuestro corazón que tal vez olvidamos. Dejamos de esperar. Ojo, y siempre quiero ser como muy determinante en este punto. No dejaste de esperar por falta de fe. Fe tenías, pero el tiempo pasó. El tiempo pasó y lo olvidaste. ¿Por qué? Porque la monotonía se convierte en como nos ponen una barra en los hombros. Amigo Jaso, te mando un abrazo. Y esa monotonía provoca que no disfrutemos los tiempos con las personas que amamos. Entonces es como bien difícil, ¿no? La neblina provoca que no veamos lo que Dios está haciendo y dejamos de esperar. Analízate, mira atrás y mírate dónde estás ahora. ¿Estás consciente de dónde estás? ¿Estás consciente de lo que has logrado? A veces no. La neblina, el estrés, de la preocupación. Y la rutina. Entonces, ahora imagínate, ¿qué hacemos muchos? Tomamos nuestro sueño, lo guardamos. Y pasa el tiempo y lo olvidamos.
Ir tras nuestros sueños no es fácil, no es como, tomo esto y ya lo hago, listo. No, ir tras nuestros sueños trae mucha complejidad. Y algunos iniciamos otras etapas en nuestras vidas que lo que provocó fue que dejáramos los sueños atrás. Yo les digo a veces a nuestros amigos que están casados, cuando tienes hijos, a veces dejas de ser esposo, dejas de ser esposa para convertirte en papá. Y pierdes como ese vínculo y pasan muchos años y a veces muchos no nos damos cuenta hasta que ya es demasiado tarde, o algunos nos logramos percatar y vamos cambiando. A eso voy, analicemos los contextos. Esta mujer estaba poniendo en el río a su hijo y era hermoso y estuvo con él 3 meses y es sangre de su sangre. Así que le dijo a una de sus hijas, por favor, quédate a la orilla del río. Míralo, yo creo que estaba lista para, si se volteaba la canoa, si se volteaba algo, lanzarse y salvarle. Pues porque no es algo sencillo, ¿estás de acuerdo? Soltar tus sueños y ver que se los lleve el río no es tan sencillo. Entonces, ¿qué pasó? Más tarde, la hija del faraón bajó a bañarse al río. Y mientras sus sirvientas se paseaban por la orilla, vio el canastillo entre juncos. Entonces mandó a una de sus esclavas que se lo trajera. Al abrir el canastillo y ver allí adentro un niño llorando, la hija del faraón sintió compasión y dijo, este es un niño hebreo. Es decir, que entre los niños egipcios y los niños hebreos había una diferencia, se notaba, era una diferencia evidente. Entonces, ¿qué dijo la mujer? Espérame, este no es egipcio, este es un niño hebreo. Entonces la hermana del niño propuso a la hija del faraón, ¿le parece a usted bien que llame a una nodriza hebrea para que le dé pecho a este niño? Ve por ella, contestó la hija del faraón. Entonces la muchacha fue por la madre del niño. Y la hija del faraón le dijo, escucha bien esto. No sé si lograste darte cuenta de lo que pasó ahí. Vamos a volver atrás, un poquito atrás. La mamá pone al niño al río. Porque las doncellas estaban a un lado del río. Entonces dijo, lo voy a poner en el río y seguramente alguna de ellas lo va a ver. ¿Pero quién lo vio? La hija del faraón. ¿Y a quién mandó? A la hermana del niño. Al que estaba cerca. Claro. Aunque tú sueltes, Dios nunca va a dejar que tus sueños se vayan. Dios siempre va a dejar cerca y va a cubrir todo lo que tienes, va a cubrir con favor y gracia y va a poner personas a tu lado que no se van a dar cuenta que están haciendo crecer tu sueño. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo saca y la niña súper astuta le dice, ¿quiere que consiga a alguien? Yo iré, a mí déjeme 2 minutos que le doy, que le traigo. Y todavía le pagaron. Y todavía le pagaron por criar a su propio hijo. Todo tiene un propósito. Moisés nace bajo este propósito. Moisés tenía un linaje de libertador, de alguien que venía a cambiar el entorno. Entonces tomó a este niño, le dijo, la hija del faraón le dijo a la mujer, toma a este niño, críamelo, y yo te pagaré por tu trabajo. La madre del niño se lo llevó y lo crió. Y ya grande se lo entregó al faraón, a la hija del faraón, la cual lo adoptó como hijo suyo y lo llamó Moisés. Pues dijo, yo lo saqué del agua. Yo lo saqué del agua. Y así es como nace Moisés. Nace con su mamá y su mamá lo cría y lo hace crecer y le da principios fuertes para que él se identificara con la cultura hebrea. Entonces cuando quiere volver a casa, más bien cuando lo mandan allá a vivir con la hija del faraón, él encuentra una cultura completamente diferente. Cuando Moisés era ya hombre, salió un día a visitar a sus hermanos de raza y se dio cuenta de que sus trabajos eran
muy, muy duros. ¿Qué fue lo que provocó? Insisto, a pesar de que él vivía bajo los beneficios de ser uno de los hijos, porque fue adoptado, uno de los, más bien de los nietos del faraón, porque fue adoptado por una de las hijas. Él tenía los beneficios, entonces él salía a oprimir tal vez al mismo pueblo. Entonces salir y ver que su pueblo estaba siendo azotado, que tal vez ahí estaba alguno de sus primos, alguno, ve tú a saber, eran azotados. Dice que entró un celo en él. Entonces miró, de pronto vio que un egipcio estaba golpeando a uno de sus hermanos hebreos. Entonces miró bien a todos lados. Al ver a nadie por ahí, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente volvió a salir y vio a 2 hebreos que se estaban peleando. Entonces preguntó al que le maltrataba a otro: ¿por qué golpeas a uno de tu propia raza? Y aquel hebreo le contestó: y he aquí, ¿y quién te ha puesto a ti como jefe y juez entre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Al oír eso, Moisés tuvo miedo. Ahora voy a volver un poquito atrás. Moisés estaba dentro de un lugar de influencia. Él pudo haber hecho algo dentro del lugar en donde estaba, pero a veces nuestras emociones nos llevan a tomar decisiones dentro de ese mismo factor sin darnos cuenta que sí tienes un propósito, pero brincarte pasos no te va a ayudar en nada. Tienes que ir creciendo, tienes que irte preparando. Él no podía libertar a un pueblo que tal vez no conocía al 100%, donde el pueblo no estaba identificado aún con él. Entonces, sí, en uno de ver esa situación, su emoción lo llevó a revisar y matar a uno de los egipcios. Y probablemente los hebreos corrieron la voz, pero no todos los hebreos son iguales. Es aquí como cuando yo lo veo a veces en el trabajo, no todos vamos a estar contentos. Lo que es un beneficio para alguien es un conflicto para otro. A veces yo lo veo con mis hijas. Le das algo a una y la otra no lo quiere. O si la otra vez a Hannah, creo que le servimos leche y porque agarré el vaso un momento y se lo quiso volver a dar, ya no lo quiso. O sea, dices, ¿qué está pasando? Pero imagínate el pueblo hebreo, tal vez algunos dirían: oye, porque yo no soy esclavo, yo estoy feliz, a mí no me tratan tan gacho. Y mientras otros sí estaban sufriendo, porque estamos hablando de todo el pueblo, entonces tal vez parte del pueblo ya estaba acostumbrado a cómo estaba viviendo. Pero Moisés sabía, hay una pasión en nuestro corazón que sabe que nacimos para algo más. Yo estoy consciente que Dios te ha dado un propósito y sé que has nacido para algo grande, para un llamado grande. Y no necesariamente en algo muy místico, no, laboralmente hablando. Tú sabes que hay algo dentro de ti que te diferencia a los demás, pero la monotonía a veces provoca que nos rindamos y hagamos el trabajo como todos lo hacen. Todos faltan, ¿por qué? No todos llegan tarde, porque, ¿sabes cuántas veces he escuchado eso? Es que aquel no hace, es que pues sí. Te voy a decir como me decía mi mamá, que se preocupen ellos, tú eres el que me preocupa, si todos reprueban, es consuelo de tontos, o sea, el decir, mamá, es que todos reprobaron, pues los demás, ¿qué? Eso es un consuelo de tontos, y es como justificarnos, y es lo primero que hacemos, cuando vamos tarde, nuestro primer pensamiento es, todos llegan tarde. No pasa nada. Y probablemente sí no pasa nada, pero no estás marcando una diferencia y estás poniendo tus sueños a la deriva para que alguien más llegue y los tome. Moisés nació en todo este contexto, en un contexto donde el pueblo había olvidado el poder de Dios, que los había hecho tan poderosos y los había multiplicado, que ellos pudieron haber tomado la tierra de Egipto y sacar a los egipcios, pero su monotonía y el trabajo y la monotonía provocó que no se dieron cuenta, que nublaron su razón. ¿Cuánto talento tienes escondido? ¿Cuántas habilidades tienes dormido? Fíjate la desesperación de Moisés.
que vivió como las dos etapas. Moisés tuvo la bendición de vivir con una familia esclavizada y crecer y vivir en un palacio. ¿Cuál fue la bendición entonces de Moisés? Que estaba aprendiendo de ambas culturas. Yo supongo que Dios estratégicamente lo puso en casa de Faraón porque después iba a liberar el pueblo judío. Entonces, al pueblo judío lo que lo mantuvo en el desierto es que seguían teniendo mentalidad de esclavo y Moisés no. No, Moisés ya había logrado entender que era vivir en un palacio, tener una mesa servida. Acabo de ver una película muy rara, no sé si está rara, pero tiene un análisis muy agresivo. El hoyo está fuerte, está muy fuerte, no la vean, ¿no es cierto? Sí, la vas a ver con muy cruel si ves hasta ahora. Pero desde analizándolo psicológicamente, como desde un perfil de, pues es que sí está cruel. Sí está muy cruel. El ser faraón y el vivir en un palacio, probablemente imagínate la mesa de un faraón. Imagínate cuántos platillos no hay ahí. Imagínate la mesa de un rey. Si no, ahora con el internet podemos googlearlo todo. Entonces googlea la mesa de un rey. Y la mesa de un rey son banquetes. Sí. Son banquetes impresionantes. Pero me pregunto qué pasaba con la comida que se desperdiciaba. O sea, con la comida que ya no se comía. Probablemente pasaba a los esclavos. Y a los esclavos, yo creo que aún en animales hay razas, ¿no? Entonces yo creo que aún en esclavos estaban los esclavos como VIP. Ajá. Y los esclavos como de, imagínate, como así los que tenían las mejores tareas y ya pues... No, los que vivían con claro. crema y nata, ¿no? Uh-huh. Entonces, a veces así pasa. Algunos va bajando, entonces en esta película pone el primer nivel y pone todo un manjar, ¿no? Y conforme va bajando los niveles es las sobras del nivel de arriba. Entonces hay una parte donde una de las personas dice, es que la mesa y la comida está distribuida de tal manera para que todos tengan una porción tengan una porción, pero nadie sabe comer solo lo que debe de comer. Todo tiene que ver con mentalidad. A veces platicaba con Carolina, es alguien que admiramos y respetamos mucho, y me decía, ¿sabes que comemos con base a la porción del plato? Si comes en platos muy grandes, vas a comer mucho. Entonces compra platos pequeños y te vas a comer la porción que debes de comer. Hay veces que no le damos chance a nuestro cuerpo de decirle, hey, ya comiste lo suficiente. Y seguimos comiendo. No me invites a los tacos. Te sale más barato comprarme una corbata. Unos tenis. Tu mamá, sí. ¿Verdad? Sí, a mi mamá me dice, mejor te compro unos tenis que invitarte a comer tacos. No, te como demasiado en ese aspecto. Y a veces es el no saber medirme. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? ¿Qué tiene que ver los tacos con Moisés? Que Moisés tenía dos culturas. Que él sabía lo que era estar en crisis y la mentalidad de un pueblo esclavizado y la mentalidad de un pueblo que reinaba, de un pueblo que tenía una mentalidad extraordinaria, es decir, ellos están creciendo, hay que poner algo sobre ellos. Moisés escuchaba la plática del faraón en la mesa, él se sentaba a la mesa junto a ellos, él estaba en un palacio, probablemente iba a ser parte de las herencias, porque así es cuando adoptan a un hijo. Claro. Y la hija del faraón lo había adoptado como si fuese hijo suyo. Imagínate el acceso que tenía Moisés a todo esto. Él comía en la mesa del rey, él disfrutaba de palacios, él tenía cosas extraordinarias, pero fue más su pasión por el pueblo, que dijo, no es correcto que ellos vivan de esa manera. Pero aún los hebreos no se dieron cuenta de lo que Dios estaba haciendo y de lo que Moisés quería hacer. Y aquí está, cuando están peleándose dos hebreos que son del mismo pueblo, es como ver peleándose dos hermanos y le dice, hey, ¿por qué se están peleando? Son del mismo barrio, son de la misma crew, o sea, what's up?
¿qué onda, men? O sea, estamos tomándonos un cafecito a gusto, o sea, claro. ¿Por qué te malacopeas, güey? O sea, ¿por qué golpeas a tu hermano? Es tu hermano. Y en vez de decir, ay, tiene razón este vato, man, deberíamos estar contra los egipcios y nos estamos pegando un tiro entre nosotros. Nosotros matamos a los egipcios sin bronca. Ah, no. Uno voltea y le dice, ¿a ti quién te habló? Ajá. ¿Y tú qué? O sea, ya porque mataste a un egipcio, ya nos controlas. Ya puedes decidir sobre nosotros. Es decir, que la fama de Moisés corrió rápido. El que fue y defendió a uno de los pueblos, a uno de sus hermanos, esa noticia se corrió rápido. Aunque tú no lo quieras, tu talento se va a correr. Hay alguien que me dijo una vez algo increíble: es lo malo de ser bueno. Lo malo de ser bueno. Que cuando eres bueno, eso se va a expandir por todos lados. Tu trabajo va a hablar de ti. Tú no vas a necesitar promoverte. Tu trabajo va a hablar de ti. Sal del paradigma, cambia tu forma de pensar. Deja de pensar como víctima y como, a mí me hacen trabajar más. Sí, pero estás aprendiendo más. Uy, a mí me ponen a hacer de todo. Sí, pero ya estás conociendo varias áreas. Uy, a mí, sí, pero todo lo que la presión que están haciendo, el único que está creciendo eres tú. En una ocasión hay un gato aquí que hace ruidos como si fuera un niño. La primera vez nos asustó mucho, pero ya nos dimos cuenta que es un gato. Ahí si escuchan algo, no es Hannah. No es Hannah, no estamos ignorando a las niñas, es un gato ahí raro. Entonces, una vez alguien me dio una enseñanza que me quedó muy grabada y decía, Iván, imagínate que yo te digo, necesito que me ayudes a pintar la fachada. ¿Es parte de tu trabajo? Le dije, no. Ok, y yo te voy a decir, ¿sabes qué? Necesito que hagas eso y no te voy a pagar más. La pastora sigue dormida y acaba de dar una patada a la puerta con el dedo chiquito. Entonces, y me dice, no te voy a pagar más, es parte del trabajo. ¿Es justo? Le dije, pues estoy trabajando. Me dice, no, Iván, lo que no es justo. Pero si tú pintas, vas a tener un nuevo oficio más en tu currículum. Tal vez no te voy a pagar más, pero te di un nivel mayor. Sí, todo tiene que ver con perspectiva. Algunos lo podemos ver como abuso, o algunos lo podemos ver, tengo más herramientas para conflictos futuros. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Cuando Moisés quiere liberar, el pueblo toma eso. Al oír esto, claro que Moisés tuvo miedo. Oye, yo te defiendo, y después de que te defiendo, tú me quieres poner unos trompos. Digo, ¿qué estoy haciendo aquí? Ahora, ya no me identifico, ojo con esto, ya no me identifico ni con los egipcios y no me identifico con los hebreos. O sea, no se acomodaba en ningún lado. Entonces, pero de hecho, yo creo que se huyó porque tenía miedo de Faraón. Y más abajo, en el 15 dice, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Tuvo miedo. ¿Por qué? Porque no logró identificarse. No logró identificarse con los suyos y había perdido un lugar en la mesa del Faraón. Sí. Y todo fue por su emoción. Ahora, él fue llamado, claro. Había un propósito dentro de él, por supuesto, sin duda alguna. Pero ¿qué fue lo que pasó? Tal vez ni él estaba listo, ni el pueblo estaba listo. No puedes libertar a alguien que no se ha dado cuenta que es un esclavo. No puedes ayudar a alguien que no se da cuenta que necesita ayuda. A mí me ha pasado muchas veces que cuando hablo con algunas personas, las personas que tú sabes que pueden crecer más, tú sabes que pueden dar más, tú sabes que les puede ir mejor y no tienen como un sueño adelante, no tienen una meta o un camino trazado para crecer más. Se
se han acostumbrado a esa vida, pues. Entonces yo creo que le pasó eso a los hebreos. Ellos estaban ya acostumbrados a su trabajo duro, estaban ya con una mentalidad de esclavo. Entonces, que sí, seguramente soñaban y anhelaban con salir de esa, pero realmente su mente era de esclavo. Y eso no lo puedes cambiar. Y por más que tú quieras cambiar a las personas, no podemos, de verdad, no podemos. Yo no quiero decir lo sufrí, ¿no? Pero lo he visto muchas veces con los alumnos en una universidad. Que tú les quieres dar herramientas para que ellos aprendan, que tú les quieres dar herramientas para que ellos crezcan, pero pues no queremos. O porque ¿qué es más rico? Yo lo digo así: sentarse a ver una película de Netflix con una bolsa de papas, o levantarte a las 6 de la mañana a escuchar a dos pastores que te están hablando de la Biblia y te están haciendo pensar y estudiar. Mejor me levanto a las 10 y veo Netflix. Sí. No manches, o sea, es más cómodo. Es más cómodo, pero ¿quién está creciendo? Yo creo que el pueblo estaba pasando por una situación que no se estaban dando cuenta que los únicos afectados eran ellos, y que Moisés pudo haberles dado la libertad, pero Moisés tuvo miedo porque no se sintió identificado ni con un pueblo ni con el otro. Y a veces así pasa en nuestras vidas, no nos sentimos identificados ni en un lugar ni en otro, pero ten la plena seguridad, es porque Dios tiene un propósito mayor del que has pensado para tu vida. Y quiero terminar con esto. Tenemos mucho más que hablar, tengo muchas cosas que hablar, pero ya son las 7. Tengo que empezar a trabajar. Entonces, quiero terminar con esto. Mañana vamos a seguir. Queremos hacer esto durante toda la pandemia, toda la crisis, cuarentena. toda la cuarentena. Punto número 1, entonces: el enemigo va a querer robarte lo que Dios te ha dado. 2, reconoce tu identidad en Jesús. Reconoce que eres hijo, reconoce que eres un propósito, y como dijo la pastora hace un momento, ve tras de tu propósito sin que nada te detenga. Dios va a poner los tiempos y los lugares, y aunque tengas miedo y quieras huir, Dios va a cambiar nuestra mentalidad. Por eso Pablo decía: renueven su mente. Es decir, cambien su forma de pensar. No piensen de esta manera. Renueva tu mente todos los días. Y todos los días, todas las mañanas vamos a estar renovando nuestra mente. ¿Amén? En efecto, cuando el faraón supo que Moisés había dado por muerto en Egipto, lo mandó a buscar. Pero Moisés huyó y fue a la región de Madián, y allí se sentó cerca de un pozo. Reuel, sacerdote de Madián, tenía 7 hijas. Aquel día, ellas habían ido al pozo a sacar agua para llenar los bebederos y dar de beber a las ovejas de su padre. Es decir, que su padre tenía ovejas, como todo este cotorreo. Pero unos pastores vieron y les echaron de allí. Entonces, unos pastores abusivos que vieron a 7 mujeres y dijeron: hay que echarlos de acá. Entonces Moisés se levantó a defenderlas y dio de beber a las ovejas. Es decir, imagínate, Moisés está sentado al lado de un pozo, ve que llegan unas mujeres a sacar agua para darle de beber. Es decir, a pesar de que estaba huyendo, él no seguía sin dejar de ser Superman. Él tenía que defender a las personas. Le molestaba ver las causas tristes y el abuso le molestaba. Entonces dijo: observa el corazón de Moisés. Yo creo que por eso Dios ve tu corazón y la intención que hay en tu corazón. Yo creo que por eso fue elegido como libertador del pueblo, porque tenía en su corazón ese sentimiento de: no, esto no es justo, vamos a ayudar, ¿no? Es que no puedes ir en contra de tu naturaleza. Exacto. Yo lo intenté muchas veces. Es que están poquitos viendo todo esto. Yo lo intenté muchas veces cuando de alguna manera el poder predicar se iban como cerrando puertas y no sabía hacia dónde ir. Decía: ya no quiero. Pero a veces dando clase terminaba predicando. Tal vez no decía Jesús, pero aquello parecía un sermón. Sí. Entonces era como: wow, o sea, te salía por los poros. Me salía por los poros. Entonces tú puedes irte a un pozo y decir: ya no quiero saber nada, pero ese corazón de cuidar a la gente siempre va a estar, porque hay un propósito mayor.
Moisés nace en un pueblo perseguido, nace con miedo de su familia a que lo maten, sale con un tiempo de caducidad, de estar con su familia, con su mamá real, no real, soy yo raro, con su mamá biológica. esa es la palabra. Con su mamá biológica tenía un tiempo de caducidad. Nace bajo todo este contexto. Nace viendo la necesidad de los hebreos, porque probablemente en su casa no había esa necesidad porque le pagaban un sueldo a la mamá, es decir, los mantenían, pero veía los demás contextos. Después va al palacio y ve el contraste de vivir fuera de y vivir en el palacio. Entonces, después huye, se va, está al lado del pozo, y ve que 7 mujeres quieren venir a tomar agua y unos pastores ahí tal vez las quisieron acosar o las movieron y las quitaron, y Moisés se levanta a defenderlas. Ahora me pregunto, ¿quién era Moisés? Imagínate el hombre tan grandote que ha de haber sido para correr a los pastores. Pues era un hombre de armas tomar, y más porque mató a un egipcio, entonces yo creo que era alguien grandote, definitivamente. Entonces cuando ellas volvieron a su padre, les preguntó: ¿por qué regresaron tan pronto? Ya saben que parece que los papás nos tienen un GPS, saben cuánto tardamos de un transcurso a otro, y si ya nos pasamos 5 minutos, ¿dónde estás? ¿Dónde te paraste? Ya es tarde. ¿Sabes quién se parece? Mujeres. Sí, sobre todo. Otras mujeres. No de aquí, no, de otros países. Entonces, llegan y ella les comenta, ¿no? Y ellas contestaron: un egipcio. Un egipcio. Entonces, Moisés ya no parecía hebreo. No, es decir, porque él se crió bajo el cuidado de los egipcios, entonces su apariencia física, su forma de vestir, todo eso era como un egipcio. Entonces la identidad que tenía fue de egipcia. Entonces tal vez los hebreos tenían como esa percepción. Claro. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que llegan a esta niña y dicen: imagínate el trip. No manches, un egipcio nos defendió. Un egipcio nos defendió. Luego sacó agua por nosotras. O sea, no solamente nos defendió, sino que hizo la chamba por nosotros. Y les dio de beber a las ovejas. Entonces, Reuel les dijo: ¿y dónde está ese hombre? ¿Dónde está ese libertador? ¿Dónde está ese joven bien parecido que ayuda a mis hijas en la chamba? ¿Por qué lo dejaron solo? Vayan, llámenlo. Hay que darle de comer. El pueblo era agradecido. Él era agradecido. Sí, el Señor le dio a su hija Séfora por mujer. Te estás adelantando. ¿Por qué te adelantas? ¿Por qué te adelantas? Estaba tan agradecido, pues a eso quiero llegar. Estaba tan agradecido. Hay que llegar y ya es. Okay. Y así Moisés aceptó quedarse a vivir en la casa de Reuel. Después Reuel le dio a su hija Séfora como esposa, como regalo, como gratitud. Ya ibas, ¿ves? Ahora sí, dale. Ahora sí, dile. No, era todo. Y ella tuvo un hijo al que Moisés llamó Gerson, porque dijo: yo soy extranjero en una tierra extraña. Gracias por conectarse tan temprano a los que se conectan. Tal vez sientes cierta preocupación porque hemos perdido nuestra seguridad. Algunos han perdido su trabajo. Algunos han perdido algunas cosas de una manera muy repentina. No te preocupes. Moisés perdió todo un palacio. Y aún así Dios seguía teniendo un propósito para él. Y tal vez te sientas así, como en una tierra extraña. No sabes si tu fe está siendo irracional, si tu convicción está siendo fuera de lo común. Pero como lo hemos dicho y quiero compartirlo una vez más, lleva tu fe. Tu fe te ayuda a ir más allá de la razón. Entonces, si te sientes en tierra extraña, yo quiero decirte en esta mañana: Dios tiene algo grande para tu vida. Y aún en momento de crisis, aún en el
peor momento de nuestras vidas, que podamos sentir que estamos en el peor momento de nuestras vidas, estás justo donde Dios te necesita. Estamos justos donde Dios nos necesita. A pesar de que Moisés ya estaba en un lugar desolado, él sabía que había nacido para algo diferente. Yo sé que tú sabes que naciste para un propósito mayor. Les bendecimos, les amamos, les enviamos un fuerte abrazo. Mañana vamos a seguir con la historia de Moisés, que está buena. Sí, está bueno. Me emocionó. Creo que cuando lo llevas a un plano real y te das cuenta que Moisés puede ser tú, que Moisés tenía las mismas preocupaciones, los mismos afanes, las mismas dudas, los mismos miedos, que era igual de arrebatado, solo tú no matas a nadie, que lo llevó a tomar decisiones, tal vez no las mejores decisiones. Pero a pesar de ser así, a pesar de ser como tan arrebatado y haberse equivocado, más adelante vamos a hablar de cuando Dios le habla, que dice, no, yo no. Y Dios vio su corazón y Dios tenía un propósito para él. Como todos los personajes bíblicos, se equivocó. Moisés mató a alguien. Y pudimos haber, desde la perspectiva de la religión, pudimos haber dicho, no, pues Dios ya se equivocó, mató a alguien, ya no tiene nada para él, no, ya lo dejó a un lado. Pero no, Dios vio su corazón, Dios lo perdonó, y a pesar de que estaban bajo la ley y no bajo la gracia, Dios tuvo misericordia de él y no solo lo perdonó, lo abrazó y aparte le dio gracia, ¿no? Pues esta temporada va a pasar, y lo que ha querido destruirte y lo que ha querido aplastarte, lo único que va a hacer es que te multipliques. Y si de alguna manera has perdido mucho en este tiempo, o has perdido sueños, o has olvidado los sueños que tenías, este tiempo lo único que va a provocar es que te multipliques y que veas cosas mayores de las que has soñado. Gracias por conectarse, gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Mañana vamos a seguir con la historia de Moisés.